Después que tomamos pequeñas muestras de una señal a través del muestreo, entonces ahora pasamos a la etapa de cuantificación, donde esas muestras nosotros las vamos entonces a llevar a un valor representativo, que es el que después vamos a convertir en un código. Y básicamente eso es lo que hace la cuantización. La cuantización es la codificación de una secuencia de valores análogos, ¿verdad? Y entonces la codificación de la fuente discreta va a funcionar como una capa interna de este proceso. También, ¿verdad? La cuantización es una capa interna de la codificación de una señal de onda análoga, ¿verdad? Entonces, la entrada a este cuantificador va a ser modelada como una secuencia de valores aleatorias análogas, ¿verdad? Que esto es lo que nos va a entrar, es lo que sale del sampler, ¿verdad? Entonces, en un tiempo determinado nos van a entrar unos valores análogos. ¿Por qué análogo? Porque el valor que va a tener esa variable aleatoria, esa entrada a la cuantización, puede ser de infinitos valores dentro de un rango. Entonces, a esa entrada de valores nosotros la vamos a tratar como variables aleatorias que son independientes e idénticamente distribuidas dentro de una función de probabilidad f de u. Y a esas variables aleatorias, entonces nosotros las vamos a denominar como u, ¿verdad? U1, U2, U3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hace el cuantificador? Básicamente vamos a pillar la secuencia de entrada de esas variables análogas y la va a convertir en una secuencia de variables aleatorias discretas que nosotros vamos a denominar como B1, B2, B3, ¿verdad? Y entonces es ese match entre la entrada de variables aleatorias continuas y la salida, entonces son variables aleatorias discretas. Entonces, estas variables aleatorias discretas, que serían la salida, se representarían como Bm, van a ser la secuencia que van a representar a Um con la menor distorsión posible para cada valor. Entonces, lo que tenemos que pensar es en el conjunto del sistema, cómo nosotros conseguimos valores apropiados de Bm para que en el sistema completo nosotros podamos tener la menor distorsión posible. Ahora, el mapeo dentro del transmisor sería de una variable aleatoria análoga a su variable aleatoria discreta. ¿Qué pasa en el proceso inverso, en el receptor? ¿Verdad? Entonces aquí lo que nosotros tenemos que hacer es un mapeo, ¿verdad? Porque ya ese valor continuo de U desapareció y no lo sabemos, ¿verdad? Entonces lo que se hace es con un table lookup buscar su representación física. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de colores, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que buscar es el color que represente a ese símbolo. Si estamos hablando de una señal eléctrica, un voltaje, ¿verdad? Entonces creamos ese voltaje. ¿Qué limita al cuantizador? Bueno, nosotros tenemos como limitante, ¿verdad?, la cantidad de símbolos que podemos trabajar. Entonces esa cantidad de símbolos va a representar los posibles valores que se pueden tomar en la salida del cuantizador. O sea, cuáles son los valores posibles de esa variable aleatoria discreta. ¿Qué pasa? Cuando nosotros aumentamos la cantidad de símbolos, ¿verdad?, entonces nosotros reducimos la distorsión. Y la distorsión básicamente es el error que existe, ¿verdad?, entre lo que nos entró como señal y lo que nosotros estamos enviando, ¿verdad? Entonces, ese error, que vamos a hablar con mucho más detalle más adelante en el video, ¿verdad?, nosotros queremos reducirlo. Y se reduce aumentando la cantidad de símbolos que nosotros tenemos. Y esto hace una mayor fidelidad del sistema. Pero ¿qué pasa? Cuando aumentamos los símbolos, ¿verdad?, eso significa que necesitamos más bits para representarlos. Por lo que tenemos que estar conscientes en cuánta es la cantidad de bits que nosotros tenemos disponible. Porque tampoco podemos aumentar de forma indefinida o infinita la cantidad de símbolos. Ahora, volviendo a la distorsión. La distorsión se calcula como la media cuadrática entre la diferencia que existe entre las variables aleatorias continuas que no entran y las variables aleatorias discretas que nos salen. Y aquí pueden ver la fórmula. Básicamente es el valor absoluto de la diferencia al cuadrado de las dos variables.
Ahora, en la cuantización nosotros tenemos dos tipos de cuantización. La primera que vamos a ver es una cuantificación escalar, ¿verdad? Y lo que nosotros estamos haciendo con un cuantificador escalar es particionar el set de números reales en subsets en la misma cantidad de símbolos, ¿verdad? Vamos a tener esa misma cantidad de subsets que van a estar divididos de forma equitativa en todo el rango original de la escala. Entonces, una vez nosotros tenemos esos subsets, nosotros vamos a identificar cuáles son los bordes de cada subset y cuál es el valor de representación que tienen esos subsets. ¿Qué pasa? Que con los bordes nosotros entonces vamos a poder identificar que cualquier valor de una variable aleatoria continua que caiga dentro de un rango entre dos bordes va a asumir el valor, ¿verdad? Su salida va a ser igual al punto de representación que nosotros pusimos para esa región. Es decir, en el ejemplo que vemos aquí, si a mí me llega un valor que está entre B1 y B2, esa es la entrada, ¿verdad? Me llega un valor y ese valor yo veo que está dentro del rango de B1 a B2, ¿verdad? Entonces en la salida del cuantizador me va a salir a 2. Y ese es el punto de representación. Eso me va a representar para cualquier valor que esté dentro de ese rango. En el cuantizador el objetivo es, ¿verdad?, que la fidelidad sea lo mejor posible. Y para lograr una fidelidad, lo que necesitamos asegurar es que haya una menor cantidad de ruido, ¿verdad? Y en este caso puede ser definida por la relación que existe señal a ruido, ¿verdad? Y la señal a ruido sería con relación a la señal de información generada y el ruido creado, ¿verdad? Porque cuando tenemos esa diferencia entre entre las dos variables, entre la variable continua que entra y la variable discreta que sale, esa diferencia, eso es un ruido que estamos creando, ¿verdad? Y que lo podemos ver como una señal de ruido o como la media cuadrática del error, ¿verdad? Y nuestro objetivo es minimizar ese error, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros estamos diseñando un cuantizador, lo que tenemos que ver es cómo nosotros podemos lograr minimizar ese error. Para eso tenemos que elegir intervalos, ¿verdad?, y puntos de representación adecuados a la señal que nos está entrando, ¿verdad? Y en este caso, ¿verdad?, nosotros tenemos que buscar algoritmos de optimización para minimizar la media cuadrática, donde si seguimos esta ecuación, U será mapeada a la A más cercana. Entonces, ¿cómo nosotros podemos elegir el punto de representación? En casos donde nosotros tenemos el modelo de probabilidad, ¿verdad?, es de suma importancia utilizar la función de densidad de probabilidad. Y entonces, determinando el valor esperado dentro de un rango, ¿verdad?, entonces nosotros ahí pudiéramos determinar cuál es el punto de representación. Y utilizando esta función de densidad de probabilidad, ¿verdad?, entonces nosotros buscamos el punto más óptimo para un rango. Y de aquí existen varios mecanismos para optimizar los puntos de referencia y los bordes. Entonces, cuando hablamos de una cuantización escalar, los bordes están distribuidos equitativamente en todo el rango que tiene la señal, ¿verdad? Y los puntos de representación están en el punto medio de cada borde. Pero, en estos casos, nosotros usamos ese tipo de cuantización cuando no tenemos conocimiento de cuál es el comportamiento probabilístico de esa variable aleatoria. Por lo tanto, una optimización no la podemos hacer porque no tenemos suficiente datos. Ahora, cuando ya nosotros entendemos el comportamiento probabilístico de una señal, ¿verdad?, entonces nosotros podemos incorporar algoritmos de optimización como el de Loimax, ¿verdad? Con este algoritmo nosotros podemos entonces encontrar las demarcaciones o los bordes y los puntos de representación. Y entonces aquí la distancia, el tamaño de cada borde o punto de representación va a variar dependiendo de qué, de la función de densidad. Entonces, la función de densidad de probabilidad. Entonces, una vez nosotros tenemos, vamos a decir, cuáles son los
los rangos o cada subset, nosotros vamos a sacar de la función de densidad y probabilidad para ese rango, y de ahí vamos a sacar el valor esperado, y ese valor esperado va a ser el punto de representación. Y entonces vamos a lo que hace el algoritmo, que se mantiene jugando entre cambiando bordes y punto de representación hasta que encuentra que la optimización no tiene una mejora real. Ahora, ¿cómo funciona el algoritmo de Loimax? Primero, ¿verdad? Nosotros vamos a definir la cantidad de puntos que vamos a estar utilizando, y eso se lo vamos a dejar saber al algoritmo, ¿verdad? Entonces, en su primera etapa o en la etapa de inicialización, él va a dividir equitativamente en todo el rango, como si fuera una función escalar, los símbolos, ¿verdad? Y aquí él va a determinar cuáles son los rangos que tienen cada subset y cuál es su punto de representación. Una vez él tiene dividido los puntos de representación y los rangos, ¿verdad? Entonces, él va a determinar, utilizando el PDF de todo el rango de la señal, ¿verdad? Y él lo va a subdividir y va a sacar un PDF para cada subset. Entonces, con el PDF y el subset, él va a determinar el valor esperado dentro de cada subset y va a reasignar el valor o el punto de representación en cada subset. Una vez él tiene el punto de subset, ¿verdad? Entonces él va a determinar nuevamente cuáles son los bordes. Y los bordes siempre van a estar en el medio entre dos puntos de representación. Y él se va a mantener haciendo ese cambio entre un reajuste de los bordes con relación a dónde están los puntos de representación y un reajuste de los puntos de representación en relación al PDF de cada subset que está definido por los bordes, hasta que él encuentre que no hay un mejoramiento del error cuadrático mediano relevante. O sea, que cuando ya la optimización, él detecte que el MCE no mejora significativamente, ya entonces ahí para. Ahora, en la cuantización también tenemos que tener en cuenta lo que es la entropía, que la vamos a discutir con mucho más detalle en la etapa de codificación. Pero básicamente la entropía es qué tanta información nosotros podemos representar con un mínimo de bits, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dentro de la codificación minimizar lo que es el MCE a una entropía HB. O sea, a una entropía dada o a un tamaño fijo, nosotros tenemos que buscar la forma de nosotros eficientizar el MCE. Y por eso en el algoritmo de Loimax nosotros tenemos que iniciar el algoritmo dejándole saber cuántos son los puntos de representación. La entropía del cuantizador está determinada por la probabilidad de las regiones de cuantificación. Entonces, en la cuantificación, cuando por ejemplo nosotros vamos a codificar con entropía high rate, la región se hace lo suficientemente pequeña para que la densidad de la probabilidad sea constante entre cada región. Entonces lo que estamos buscando es hacer que la función de densidad entre cada región sea parecida, constante. Entonces tenemos que buscar el tamaño que tendría cada subset para que esto pase. Lo óptimo es la combinación de la cuantización escalar seguida de una codificación en entropía discreta, como estábamos viendo anteriormente. Existe una compensación entre la tasa de cuantización y el MCE para la fuente original y la salida cuantificada. Entonces, el desempeño de los cuantificadores escalares uniformes high rate, ¿verdad?, van a ser cuando el delta, esta diferencia en la región, es lo suficientemente pequeño para que el PDF de la función FU sea constante para todas las regiones. Y esto se representa como podemos ver aquí. Ahora, con una tasa alta, la tasa de la cantidad de bits para un cuantificador uniforme seguido de un codificador con entropía discreta depende solo de la diferencia de la entropía de la fuente y la distancia delta que existe en el cuantificador, o sea, el tamaño que tienen esos bordes. ¿Qué pasa? Eso no va a depender de ninguna otra característica. Entonces, tanto el error como la cantidad de bits o la entropía están relacionados a ese delta. Entonces, si nosotros reducimos el delta,
el tamaño que tienen esos bordes, el error se reduce, pero la entropía aumenta. Si nosotros reducimos ese delta, esa diferencia en un factor de 2, el error se va a reducir en un factor de 4, pero la entropía va a aumentar en un bit por símbolo. Ahora, para que nosotros logremos entender claramente lo que es el cuantizador y cómo su efecto tiene un impacto, vamos a hacerlo con sonido, similar a cuando estábamos haciendo el muestreo. Nosotros vamos a poner una canción, que es lo primero que vamos a mostrar, y después vamos a enseñar el ejemplo cuando cuantizamos esa señal con diferentes cantidades de símbolos. Y entonces yo le voy a presentar cómo suena cuantizada y cómo suena, vamos a decir primero con 16 símbolos, y cuál es el error que genera. Claramente se puede observar cómo aumentando la cantidad de símbolos, la calidad de la señal del sonido aumenta y el ruido baja, ¿verdad? Aquí nosotros vimos, por ejemplo, utilizando 4 símbolos, 8 símbolos, 16 símbolos y 32 símbolos. ¿Pudieron notar la diferencia? O sea, ¿hay una diferencia marcada o no la hay? ¿Qué se puede apreciar? ¿Verdad? Cuando nosotros estamos viendo entre mayor nivel de símbolo, ¿verdad?, el ruido se convierte más monótono. Cuando nosotros tenemos entre 4 y 8 símbolos, la señal original se escucha con el ruido. Esto indica que utilizar 4 o 8 símbolos para representar una música, ¿verdad?, no es suficiente para poder transmitir esa información de la música original y que el ruido o el error no dañe una gran proporción de la señal. Por el otro lado, cuando ya estamos usando 16, ¿verdad?, símbolos o 32 símbolos, con 16 apenas se puede escuchar la estructura del ruido. Y con 32, entonces ya nosotros escuchamos que el ruido es bien smooth, bien tranquilito, ¿verdad? Entonces decimos ya con esta cantidad de símbolos que el ruido se convierte ya en ruido blanco con relación a la cantidad de bits. Entonces, lo que esto significa es que básicamente con 4 o 8 símbolos, nosotros no podemos transmitir esa información, ¿verdad? Claramente es una información de baja calidad, que con altos niveles de distorsión, ¿verdad? En comparación, cuando ya tenemos más de 16, el ruido es monótono y apenas causa una distorsión en la señal. Ahora, vamos a hacer otro experimento. Aquí vamos a modificar lo que es el rango dinámico. Ya nosotros vimos que con 32 símbolos, ¿verdad?, la cuantización suena bien. No hay mucho ruido, no hay ruido, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros reducimos el rango dinámico de este cuantizador? ¿Verdad? Entonces, la amplitud máxima
se va a cuantizar de forma uniforme. Entonces, si la señal aumenta por encima de esta amplitud máxima, el cuantizador simplemente va a transmitir el valor máximo que tiene. Entonces ahora vamos a escuchar con este cambio en el rango dinámico cómo se escucha la canción una vez cuantizada con este efecto y después cómo se escucha el ruido. Una opción siempre va a ser aumentar la cantidad de símbolos para tener una mejor señal. Pero modificando el rango dinámico, nosotros podemos reducir el ruido, ¿verdad? Para que de esa forma nosotros reajustemos los puntos de representación. Por ejemplo, normalmente los últimos puntos de representación normalmente no son utilizados. Pero al nosotros mover esos puntos utilizando alguna forma de optimización como el algoritmo de Loewen Max, entonces nosotros podemos mejorar la señal reduciendo el ruido sin tener que aumentar la cantidad de símbolos.